Bueno, la plática de hoy se va a tratar, como lo dice, estructuras de formas libres y grandes luces. Y nosotros nos dedicamos a hacer estructuras de este tipo. Nuestro representante aquí en Uruguay y en Paraguay es Premoldeados Schmidt. Y bueno, la idea es darles un poquito la plática para que vean cuáles son los tipos de estructuras que podemos manejar y las ventajas de usar este sistema constructivo. Aquí, okay. Aquí un poquito de historia sobre los pioneros de los domos. Como tenemos aquí a Buckminster Fuller, que fue arquitecto, constructor y fue el creador de los domos geodésicos. Luego tenemos un poquito aquí la historia de Francisco Castaño, que es el padre del que es nuestro CEO ahorita en Geométrica. Él fue de los primeros que empezó a hacer estructuras de grandes luces con este tipo de soluciones y tienen algunos reconocimientos internacionales. Y luego tenemos a Douglas Wright, que fue el ingeniero creador, ahora sí, de las teorías para poder calcular estas estructuras, ahora sí, matemáticamente. Y que aparte también es fundador de la empresa Geométrica. Bueno, ¿quién es Geométrica? Geométrica tiene ahorita 25 años ya en el mercado. Como les platicaba, aún antes de que se formara Geométrica, el padre de Francisco Castaño ya había estado incursionando en este mercado y había construido ya algunas estructuras de este tipo. Lo que nosotros nos hemos desarrollado más todavía es en la cuestión del freedom, que es algo que tenemos patentado, que es con respecto a las estructuras que pueden tomar una forma libre. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿Qué quiere decir? Que realmente no importa si es un perfil parabólico, elíptico, circular, tampoco tiene que ver mucho ahora sí la base, no tiene que ser tampoco circular o cuadrada, puede tener cualquier forma en la base y eso las podemos cubrir fácilmente. Tenemos ya más de 200 proyectos a nivel mundial. Nuestra fábrica la tenemos en Monterrey, tenemos oficinas generales en Houston, Estados Unidos, en Texas, y la fábrica está en Monterrey, México. También ahí tenemos el departamento de diseño. Hemos estado incursionando mucho en el mercado arquitectónico y en el industrial, y con mucha presencia en la cuestión de medio ambiente o ambiental, protección para confinar los polvos en las mineras, en las cementeras, en las industrias de energía. Vamos a ver un poquito aquí el sistema estructural. Los tipos de estructuras que manejamos, las losas planas, que son las que ya comúnmente se conocen, ¿no? Las space frames. Tenemos también lo que son los tipos de bóvedas, que ahorita podemos cubrir claros hasta de 150 metros libres con el arco cañón, y bueno, en longitud pues, se puede ir por kilómetros de longitud, ¿no? Eso no tendría límite, pero sí en el ancho ahorita estamos hasta 150 metros. En las circulares, ya cuando manejamos la doble curvatura, esto es lo que sí nos permite todavía tener claros o luces mucho más grandes. Podríamos, en teoría, hasta 300 metros, con el tipo de estructura que tenemos ahorita. Lo que hemos construido ha sido un poco más de 200 en claros libres. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de lo que hemos hecho recientemente con este tipo de estructura. Igual con el Freedom, que es la que les platicaba ahorita, en el que no importa la base que tengamos, en este caso un ejemplo de una estructura que hicimos, que vamos a ver unas fotografías más adelante. Tenemos ahí 7 lados distintos, cada uno con diferentes medidas, y aparte también algunas entradas ahí en forma de arco, y la ventaja del sistema es esta, ¿no? Que puede tomar estas para áreas que ya están definidas y que el cliente no tiene otra más que construir donde está. Entonces se puede hacer, se puede arreglar. Y la otra sería lo que es la hiperboloide, ¿no? La que manejamos también una doble curvatura, pero una en sentido contrario. Entonces, esto es más para obras arquitectónicas. Platicarles un poquito aquí del tipo de retículas para los domos que manejamos. Lo que es la capa sencilla para claros o para luces de hasta 50 metros. Depende mucho también de las cargas que vamos a estar teniendo sobre la estructura, si va a haber cargas de nieve, los vientos, si son vientos huracanados, si está cerca de la playa, de las costas. También tenemos lo que es el Vierendeel, sería una réplica de la capa sencilla que se une nada más con lo que son los postes verticales,
Y el peralte de esa estructura sería hasta 50 centímetros más o menos que manejamos, pero con eso podemos irnos ya hasta 100, 120, 130 metros, nada más con ese arreglo. Si nos pasamos ya al siguiente, que le llamamos doble capa, que viene siendo también dos capas sencillas, pero la diferencia aquí es de que para unir esas dos capas usamos diagonales. Ahí el peralte de la estructura podemos llegar a crecerlo hasta 140 o 2 metros. Lo normal es que llegamos ahí más o menos a 1,5 metros, y con ese tipo de arreglo, aunque agarra un poco más peso la estructura, nos permite ahora sí alcanzar claros de arriba de 200 metros. Las ventajas, bueno, depende, cada una de ellas se utiliza dependiendo de lo que se va a construir, dependiendo de las luces, de las cargas, se toma la decisión cuál del tipo de retícula es la que usamos. Un poquito aquí para que conozcan lo que es el conector, que es una de nuestras patentes. Generalmente es circular, cilíndrico, es de aluminio en el 100% de los casos, pero puede variar en la cuestión de diámetro, puede ser tener un mayor diámetro y mayor cantidad de ranuras para recibir los elementos, puede ser más largo, puede tener incluso a veces algunas formas distintas, dependiendo de los proyectos. Hemos llegado a desarrollar algunos que son, digamos que un poco triangulares o en forma obloide, dependiendo de la cantidad de elementos que le van a estar llegando. Y en este caso, para una capa sencilla, lo único que se hace es se desliza. Si se fijan, el elemento, el tubo, que puede ser de acero galvanizado o puede ser de aluminio, lo que se hace es que se dobla, se prensa en los extremos, se le forma este tipo machimbrado, que es el que se mete en la ranura. Eso es lo que ya le permite trabajar, incluso tomar momentos. Y lo que se hace después es ya nada más se colocan lo que son unas arandelas con un birlo roscado para mantener las piezas en su lugar. Vamos a ver un poquito unos ejemplos aquí de cómo es que se procede para la instalación. Aquí podemos ver el conector en el centro y cómo es que los elementos se van deslizando en las ranuras. En este caso es para construir un sistema con una retícula tipo Vierendeel, y se pueden fijar aquí en el conector que está ahí, que tiene un pequeño resaque. Es para poder colocar ahí de una capa a la otra el tubo, el poste que estaría uniendo las dos capas. Y lo que se hace es que el birlo atravesaría desde la parte de la capa superior hasta la capa inferior, y ya nada más se le pone ahí las arandelas y se sella. También otra de las ventajas o de las características que tenemos para mejorar la rapidez y la forma de la instalación, usamos estas etiquetas que vamos a mostrar una aquí. Traen la información de cada uno de los elementos. Los elementos pudiéramos tener, en algunas obras hemos llegado a tener más de 100,000 tubos distintos, diferentes longitudes, diferentes diámetros, diferentes espesores. Y aquí se puede ver, para cada uno de los tubos tiene su número de pieza. En la etiqueta viene la información general del tubo o del conector, y viene el diámetro, el espesor, la longitud, el bonche o el lote en el que se creó, información sobre la torsión, el aplastado que tiene, los niveles, si va en la capa inferior o si va en la capa superior. Y en sí también pueden ver que hay alguna información repetida, pues con la ventaja de que si alguna de las piezas se llega a dañar, alguna de las etiquetas, haya información redundante para poder identificarla. Esto también nos sirve para si en caso de la instalación una de las piezas se llega a dañar, que le llega a pasar un camión por encima o algo y la aplasta, nada más con el número de piezas, esas nos las hacen llegar a la oficina, nosotros la podemos volver a fabricar y la mandamos directo. Aquí esto es lo que llamamos nosotros, para el proceso de instalación, creamos arañas. Le llamamos una araña a un conector con tres de los tubos. Esto se hace un preensamblado en el piso, y después se van subiendo para la instalación. Aquí se puede ver al obrero que está subiendo la pieza con una cuerda. Cada uno de los instaladores lleva su equipo de seguridad personal. Cuidamos mucho esa parte en la instalación. Lo consideramos como primordial tener la seguridad de la gente que va a estar instalando. Nos regimos bajo normas de OSAS, y también somos certificados con ISO 9001.
Aquí se puede ver una de las cuadrillas que está en la parte superior de la estructura haciendo la instalación, donde toma las tres puntas de la araña para irla colocando en la estructura. Como verán aquí, ellos están trabajando en la cuerda inferior y luego viene otra cuadrilla atrás de ellos trabajando en la cuerda superior, y esto se va haciendo del perímetro de la estructura hacia arriba hasta que llegamos a terminar en el ápice. Aquí tenemos un ejemplo de la instalación. Esta es una obra que se hizo en la ciudad de Monterrey, la primera que se hizo en el 95 aproximadamente, 1995. Fue un concurso que sacó la planta de NEMAC para retar ahí a los arquitectos de que les pudieran dar una planta en la que tuvieran la menor cantidad de columnas interiores, para poder ellos tener una libertad con su layout de la planta. El arquitecto que ganó nos visitó primero antes de hacer su concurso y le pudimos ofrecer este sistema en que no llevaba ningún soporte intermedio. La dimensión, vamos a verlo aquí, tiene 80 metros en la parte del centro, el claro o de la luz, y hacia el otro sentido tiene 224 metros libres. Vamos a ver aquí uno de los ejemplos, una foto interior, donde se muestra durante los trabajos de instalación, y como podemos ver que el área está completamente libre. El cliente quedó tan contento que luego también empezó a aprovechar lo que es la altura. En algunos de los procesos empezó a meter un segundo y hasta un tercer nivel, porque tenemos hasta 40 metros libres ahí en la parte central. Como verán, la primera que se ve allá es con la que ganó el arquitecto su proyecto. Después nos pidieron una segunda nave, luego a los 2 años nos pidieron una tercera, y luego a los 2 años más una cuarta. Ahorita tenemos 4 naves de estas instaladas allí en Monterrey, cada una con 18,000 metros cuadrados, cubiertos sin ninguna columna intermedia. Un poquito más de arquitectura industrial. Lo que les platicaba, esta arco bóveda tiene 110 metros libres y se hizo con la pila en funcionamiento. Es para una planta minera, una minera ahí en México, y la característica que tenía era que no podían parar la producción, ¿verdad? Ahí parar un día es mucho dinero el que pueden estar perdiendo. Entonces la instalación se hizo teniendo la planta en funcionamiento. Esta es una empresa, una fábrica donde queman basura para producir energía, está en Qatar. También ellos, ya cuando nos hablaron, ya tenían diseñado todas sus paredes, y lo que querían era no tener columnas interiores, y les pudimos hacer esto que está bastante amorfo, ¿no? Nos adaptamos a las aberturas que ya tenían, a la cimentación. Y algo similar es esta, también está en Marshwood, Inglaterra. Es también una planta que queman basura también para producir energía. Y en este caso los locales estaban muy en desacuerdo cuando estaban en la planeación de la obra, porque no querían tener ahí una planta que quemara basura al lado de sus casas. Una vez que se les presentó el proyecto arquitectónico, que vieron ya cómo iba a quedar el proyecto, fue que ya le dieron el visto bueno, y bueno, ahora eso está un punto ahí para ir a visitar, ¿no? Se ve bonito. Algunos de los locales dicen que ahí es donde guardan las naves extraterrestres que ha agarrado el gobierno, así que ya lo tienen ahí como punto turístico también. Aquí es otro punto de que podemos ver la versatilidad que tiene el sistema. Esto fue también en esta planta, lo que hacían es la planta de Chancao, en una minera, y están justo al lado de un viñedo. Entonces todos los polvos que se generaban en la planta iban los aires y estaban depositando todo el polvo en el viñedo que estaba ahí al lado. Los empezaron a demandar, ¿verdad? Porque ya les están echando a perder el producto. El cliente vino con nosotros y dijo: oye, necesito tapar esta área, y la pintó así en el mapa, ¿no? Dice: esta es el área que es crítica en mi planta, y ¿cómo le hacemos para taparla? Bueno, le diseñamos esto, y esto fue como que había terminado. Cubrimos exactamente toda la parte que necesitaba. El cliente quedó contento, y el vecino pues ya más, ¿no? Ya no tuvo problema con el polvo. Estas fueron también de nuestras primeras obras, que era la que estábamos viendo hace rato, que tiene 7 lados distintos, y el cliente nos pidió que se lo tapáramos. No había otra forma de modificar lo que era la estructura, porque ya tenían algunas rieles para ferrocarril,
algunos caminos, estaba la planta a un lado, entonces nos adaptamos a esto y ya les dejamos aquí terminada la estructura. Esta está en Bolivia, un caso similar, de los más grandes que teníamos instalados hasta hace unos años, con 144 metros de diámetro, 60 metros de altura, y también, si se fijan, la parte de la cimentación es variable. La cimentación, el terreno estaba inclinado, entonces nos fuimos adaptando, y también en la parte donde llegamos ya a la planta había un muro de cimentación ya hecho ahí, y lo que hicimos fue seguir el contorno y adaptarlo a la estructura. Este es un ejemplo que lo tenemos aquí, es el que luego le rompió el récord al anterior con respecto al diámetro. Este tiene 146 metros y la cualidad de esta estructura es de que soporta 800 kilos por metro cuadrado de nieve. Pues por la razón que tiene un poquito más la inclinación para que la nieve pueda caer. Tiene 90 metros de altura. Y acá hicimos uno un poquito más chico también, que también tenía su peculiaridad de que tiene a un lado insertado un muro, un arco longitudinal. Esto es otro ejemplo también similar a los anteriores, nomás como vista de lo que se puede hacer. Y aquí está una foto interior. Generalmente dejamos lo que son translúcidos en la estructura, un 6-7%, y esos son suficientes para tener suficiente luz interior durante el día. Otra de las cosas que se pueden hacer, en este caso es una estructura 100% de aluminio, está justo al lado del mar, y aquí lo que se hizo fue el revestimiento se puso en la parte interior, porque lo que se estaba almacenando era urea, que era muy corrosivo, atacaba tanto al acero como al aluminio, entonces se puso en la parte interior, afuera se puso aluminio por la cuestión de la corrosión justo al lado del mar, y ya en la parte interior quedó así. Quedó la lámina, que es un FRP, que es plástico, y eso ya era mucho más resistente para las condiciones que iba a tener ahí por el material que se estaba almacenando. Es algo similar en aluminio en Florida, Estados Unidos, para almacenar carbón. Esto fue en México, también con la estructura por el exterior. Bueno, un poquito de allí con respecto a los procedimientos de construcción. Una de las formas es que puedes armar en el piso secciones grandes de la estructura y luego levantarlas con grúas e instalarlas. Generalmente se utiliza así en los países donde no permiten que la gente se trepe a la estructura, que ande trabajando arriba de ella por cuestiones de seguridad, pero al final para países donde se es permitido, esto sería más caro utilizar este sistema, ¿verdad? Donde puedes permitir que la gente suba. Es más económico porque usas mucho menos equipos para la instalación. Aquí se puede ver la secuencia y cómo es que todas esas secciones se armaban en el piso, las levantabas y ya nada más se cosían directamente a la estructura. La otra forma de instalar es esta que les comento, de la cuestión del perímetro, desde el perímetro hacia adentro. Empiezas a construir en todo el perímetro y vas avanzando. Y la ventaja que tiene este sistema, aparte de que usas mucho menos equipos, que del área que está interior la puedes dejar libre para la instalación de equipos de otras disciplinas que van a estar trabajando también, y te ayuda a reducir el tiempo, la ruta crítica para el proyecto, que al final es lo que anda buscando el cliente, poder terminarlo lo antes posible. Aquí vemos una pequeña secuencia y se puede ver aquí en las fotografías cómo están la grúa que está instalando el equipo ahí de reclamo mientras se sigue con la instalación del domo. Aquí se sigue un poquito más adelante y esto ya la estructura terminada, ya con el equipo funcionando y el material. Esto es por el exterior. Ahora, con respecto a los revestimientos, la estructura, el tipo de estructuras geométricas te permiten prácticamente cualquier tipo de revestimiento. Aquí tengo nada más algunos ejemplos. Se pueden poner en formas individuales, se pueden poner láminas o chapas continuas, o de las engargoladas, que se me va el nombre que usan aquí, engrafadas, engrafado. Tenemos aquí otros ejemplos. Y también está la cuestión de que puedes, incluso para los arquitectónicos, manejar
piezas individuales de vidrio. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es que se puede poner, cuál es el sistema que utilizamos para eso y cómo es que evita que se meta el agua, que es el que puede dar luego problemas. Generalmente en las estructuras ponemos estos polines y lo que hacen los polines es te dan una superficie plana para que luego ya sobre esa superficie puedas poner cualquier tipo de revestimiento final. Un ejemplo en particular en la cuestión de arquitectura, es un museo que hicimos en la Ciudad de México hace algunos años. El arquitecto nos mandó primero estos renders de lo que quería hacer, estuvo batallando, buscando empresas a nivel mundial que les pudieran hacer este tipo de piel al edificio que había diseñado, y la verdad es que le dio vuelta a todos y al final terminó con nosotros, que fuimos los únicos que le dijimos que sí se podía. Esta es la forma que tenía el edificio. La parte esas, que ven en azul viene siendo el esqueleto principal del edificio, que son estructura convencional de acero. Aquí un poquito que vean las formas tan caprichosas que tenía el edificio, y esto fue lo que al final terminamos haciendo. Mientras el arquitecto, la constructora iban haciendo el edificio, por etapas nosotros fuimos haciendo levantamientos topográficos de las secciones que ya estaban terminadas para poder llevarlas a nuestro sistema y poder hacer el diseño. Teníamos el 3D original que nos había dado el arquitecto, pero de lo que viene en el diseño a lo que realmente se está construyendo puede haber variaciones, y nosotros teníamos que tener ahora sí que las medidas al milímetro, porque al no tener esquinas lo que hacemos es de que al ir dando la vuelta al final tenemos que llegar y cerrar. No nos puede ni faltar ni sobrar, porque si no la estructura ya no iba a dar. Y aparte también teníamos que ir siguiendo exactamente la forma de las columnas. Llevamos una separación hacia afuera, porque hicimos de doble capa, una separación de 15 centímetros de la columna y una separación hacia adentro de 15 centímetros para dejarle un poco de espacio. Ahorita vamos a ver ahí algunas fotografías del proceso de instalación. Y como les comentaba, en esta obra tuvimos 97,000 tubos prácticamente, todos distintos, más de 29,000 nodos, y tanto la cuerda interior como la exterior, lo que les comentaba, que estaban separadas 15 centímetros una de la otra, y la interior se iba interrumpiendo en cada uno de los entrepisos. Sin embargo, la exterior siempre fue continua. Luego se revistió con cerca de 14,000 paneles de lámina de calibre 24, y luego después de eso se impermeabilizó y se pusieron el acabado con hexágonos de aluminio, también más de 14,000. Aquí vamos a ver un proceso de cuando iban ellos instalando la estructura. Aquí se puede ver un pequeño mock-up que les hicimos, hay una muestra de cómo es que se iba a ver la estructura al final, mientras ellos continuaban todavía haciendo la instalación. Y luego después empezamos a instalar ya la parte de la piel nosotros desde abajo, ¿no? Aquí se puede ver ahora sí que lo versátil que es el sistema y la cantidad de formas y caprichos que puede estar tomando ahí con respecto a la estructura. Aquí hay unas fotografías interiores que pueden mostrar también de que les dejamos prácticamente ya lista la piel para que nada más llegaran a poner su acabado sobre la estructura geométrica. Aquí está una foto que se puede ver aquí la estructura principal y cómo es de que viene rodeando, y los postes que vienen uniendo a las dos cuerdas. Aquí se ve un poco ya más cómo va subiendo la estructura, y aquí también se ve ya el acabado. Como les comentaba, puede llevar prácticamente cualquier tipo de revestimiento. En este caso pusimos esas láminas de calibre de 24, acero galvanizado, las hicimos en forma de rombos. Fuimos tapizando la estructura en forma de escamas. Luego se puso un impermeabilizante tipo Grace, que es un asfalto que va termofusionado a la estructura. Y después se colocaron los conectores, los soportes para los hexágonos, que esa fue otra peculiaridad de la obra, de que cada uno de los conectores que dejamos en la estructura tenía que estar preparado en un punto específico para luego recibir el conector o el soporte del hexágono que iba a ir colocado encima. Entonces, no solamente le dimos la forma que requería, sino que dejamos cada conector en la posición precisa para recibir al acabado final.
Aquí se ve un poquito el avance y cómo después, después de poner los soportes de los hexágonos, se volvió a poner otro impermeabilizante en color negro, ya pintado, para que también diera el acabado que quería el arquitecto, de que resaltara el hexágono de aluminio. Aquí se puede ver cómo iba el avance y cómo fue la colocación de la estructura, que lo hicimos también en un tiempo récord, justo para que el arquitecto pudiera inaugurar en la fecha que se había propuesto. Aquí se ve ya la colocación de los hexágonos de aluminio y vamos viendo ahí la forma que fue tomando el edificio. Como verán, aquí en esta fotografía se puede ver la dimensión de cada uno de los hexágonos, que están de buen tamaño y ya de lejos se ven chicos, pero la verdad es que eran hexágonos de muy buen tamaño. Aquí está ya la fotografía terminada de la estructura. Y esta es la entrada principal. Como pueden ver, realmente facilita mucho ahí el trabajo de los arquitectos para permitirles diseñar en forma libre. Aquí está una última fotografía. Y algunos otros ejemplos también de las cosas que se pudieran hacer. Por ejemplo, en este caso, un velódromo que tiene 120 metros de ancho por 80 de ancho por 120 de longitud. Hangares, en este caso, este está en Estados Unidos, en Arizona. Son 50 metros por 50 metros de claro libre, nada más tiene las 4 columnas en las esquinas. Otro hangar también ahí en la ciudad de Monterrey. Terminales aéreas. Este es un restaurante que está en Singapur. La peculiaridad de esta obra por la que tenemos aquí es, primero, por el tipo de revestimiento que tiene, que es el vidrio 100%, pero también en este caso nos pidieron que la estructura, los tubos de la estructura fueran de acero inoxidable, que es otras posibilidades que también se puede tener, aunque el conector ese permaneció de aluminio, ¿no? Que ese sí lo tenemos que manejar así. Este está en Cancún, es un atrio ahí del Hotel Hyatt y está diseñado para 250 kilómetros por hora, vientos ahí huracanados de la zona. Es otra característica, cada una de las obras está diseñada para la zona, manejamos los códigos locales, las cargas que el cliente solicita, entonces todo es un proceso de ingeniería puro. Es un museo también en la ciudad de Monterrey. Museo del Niño, en este caso el museo es subterráneo, lo único que permitieron que saliera eran estos tragaluces que nada más salen 1 metro de lo que es el nivel natural del terreno. Y la ventaja, aquí también la peculiaridad fue que fueron cubiertos 100% con vidrio. Ahorita vamos a ver un poquito aquí el sistema que utilizamos para poder tener estos sistemas de revestimiento en puro vidrio. Lo que le llamamos es que tienes una doble protección contra agua. Primero, si pueden ver, bueno, se sella entre todas las piezas de vidrio, se deja un sellado con silicón, y si ese sellado llegara a fallar con el tiempo, tenemos un sistema de unas extrusiones de aluminio que son primaria, secundaria y terciaria, que lo que hace es, tiene un sistema de canales que cualquier agua que se llegue a filtrar, la recolecta, la pasa al siguiente canal, y luego ese canal ya se va al canal principal, el cual tiene un sistema ahí con un sistema de caucho, que lo que hace es que toma el agua y la lleva, es una sola pieza que atraviesa toda la estructura, el skylight, y lleva el agua hasta las orillas y ya la desemboca, ¿no? Aquí tenemos una pequeña fotografía de la instalación que se estaba haciendo ahí, y aquí pueden ver el sistema de los canales que les comentaba. Cualquier agua que se llegue a juntar en esos canales se va al principal, que es el que se ve ahí en color más oscuro, y ese ya viene desde el otro extremo, el caucho. Entonces cualquier agua que colecte en el proceso viene y lo lleva hasta el exterior de la estructura. Y luego ya aquí se ve la colocación de los vidrios y la gente con su sistema de seguridad. Este es un ejemplo ahí de obras arquitectónicas, las hiperboloides, cosas que se pueden hacer. Esto está en una iglesia
y aquí el sacerdote lo que quería era que la luz que entraba por ese llegara justo al altar donde se está dando la misa, ¿no? Y bueno, pues se lo pudimos conceder ahí. Algunas obras aquí con forma de maní, un aviario. Estos son unos centros para proyección de IMAX, y en la particularidad de este es de que tiene el revestimiento es también acero inoxidable, algo que quería el arquitecto para que se destacara. Tenemos también este tipo de estructuras, ¿no? Completamente, son unas olas ahí que querían que se vieran, que estuvieran envolviendo a la esfera principal. Aquí se puede ver la forma que puede tomar, entonces completamente versátil. Y esta es la obra que les estaba platicando, que terminamos el año pasado. Tiene unas luces de 206 metros en un sentido por 151 metros en el otro. Son 23,000 metros cuadrados. Son dos estructuras de este tipo las que estamos haciendo. Ya terminamos una. La razón que se hizo primero una, vamos a platicarles ahorita un poquito, es de que es una planta también producían energía con carbón, la quema de carbón, y el gobierno le cerró la planta porque estaban contaminando también a una población que están ahí muy cerca, y el requisito para que pudieran tener los permisos de nuevo para para quemar el carbón era que tenían que tapar las pilas. Estuvieron investigando hasta que llegaron con nosotros, les dijimos que sí se podía. Les tapamos luego la primer pila. Desde que se nos contrató, a ellos les regresaron el permiso para seguir trabajando. Lo que hicieron fue limpiar una de las pilas, ahí trabajamos, terminamos, y luego ya que terminamos esa pasaron el material y estamos ahorita trabajando en la segunda. Vamos a ver algunas fotografías, pero las características de la obra fueron también más de 100,000 tubos, todos distintos, fueron cerca de 1,000 toneladas, que si lo ves para 23,000 metros cuadrados realmente no es un peso tan considerable, ¿verdad? Por los claros que estamos o las luces que estamos salvando. Las características que tenemos, por ejemplo, cuando son obras ya de dimensiones importantes, generalmente hacemos un estudio, un análisis de túnel de viento para identificar bien las zonas que van a ser críticas a la hora de que los vientos pueden llegar a sus máximas, ¿no? Y es algo que nos gusta tener ya considerado. Y aquí vemos un poquito del proceso de instalación. Como pueden ver ahí se llevan algunas torres temporales para poder ir con el avance de la obra, ya que con el peso y la luz tan grande empieza a inclinarse un poco. Entonces las torres son nada más para mantenerlo en su lugar y permitir que el armado sea eficiente. Y ya una vez que se llega y se cierra, se quitan todas las torres, ya es autosoportante. Aquí se puede ver algunos de los trabajadores haciendo la instalación, que puede ser de la estructura y también se puede hacer con man lifts. Aquí se puede ver ya la estructura terminada, y básicamente la idea de mostrar esta estructura ahorita aquí es para que se vean las dimensiones que pueden llegarse a cubrir. Aquí podríamos tener 2 estadios abajo de la estructura, ¿verdad? Sin ningún problema. Que lo que veíamos era que podemos cubrir aquí el estadio Centenario, ¿verdad? Cuando lo quieran techar, podemos hacerlo sin tocar la estructura principal, simplemente lo pasamos por encima y queda ya protegido. Aquí está ya la obra ya terminada, algunas fotografías generales y una fotografía interior para que pudieran tener una perspectiva ahí de lo que es el área libre, 23,000 metros cuadrados. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, con gusto las aclaramos. ¿Sí? A nivel ¿cuánto te determina siendo la altura del diseño para determinar las luces libres, digamos? ¿Cuánto sería la altura? Bueno, muy variable. Para hacer una estructura lo más eficiente posible, lo que manejamos es 1/3 del diámetro, para tener una estructura muy eficiente por la doble curvatura. Pero podemos llegar a tener 10 veces, o sea, el diámetro entre 10
y podemos todavía cumplir con la doble curvatura y manejar estructuras de ese tipo. ¿Y la obra esa que mostraste en Inglaterra? Ajá. ¿Era para ciudad? ¿Qué altura tenía? Esa, te mentiría si te doy ahorita un número, creo que andábamos como en abajo de 40 metros. Te lo puedo confirmar si quieres. Pero sí, traemos creo un diámetro de 80, 90 y como menos de entre 30 y 40 metros de altura. Pero la verdad es, como te digo, puede ser completamente arbitrario, podemos manejarlas cualquiera de las dos, o cualquier tipo de altura ahí con el diámetro que va desde un tercio o desde la mitad, digamos que es un esférico, hasta bajarlo completamente a 10 veces el radio. O sea, el diámetro entre 10, podríamos tener esa altura. Sería una estructura mucho más pesada, pero sigue siendo funcional. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuál sería el tiempo de ejecución más o menos razonable para esa estructura, por ejemplo, de la imagen? La última. Bueno, esta se llevó aproximadamente un año entre lo que es la ingeniería, la fabricación, el suministro y la instalación. La instalación, siendo una obra tan grande, se llevó un poco más de lo normal, pero generalmente las obras que hacemos, digamos hablando de 100, 120 metros de diámetro, se llevan aproximadamente desde la fecha de contratación hasta la terminación de la instalación, aproximadamente 9 meses, lo que se lleva a un niño. ¿Verdad? Son obras que se llevan ese tiempo, pero si ya son obras más chicas, depende también de la cantidad de gente que se meta a trabajar, son ahí aproximados. Y la fundación de la estructura, no sé si ya la mostraste, yo llegué tarde, pero ¿de qué estaríamos hablando como fundación? Es una estructura, es una fundación corrida, va nada más en el perímetro. Generalmente nosotros pedimos nada más que se tenga una viga o un muro perimetral, un ancho de 50-60 centímetros, y ya a partir de ahí hacia abajo, bueno, ya puedes variar dependiendo de lo que requieras para la carga. Ese ancho lo pedimos para poder apoyar ahí la estructura, básicamente. Pero son muy, muy ligeras, ¿verdad? Las estructuras, esa es la característica que tienen. ¿Cómo se relaciona la mano de obra especializada? ¿Es muy complicado? No, para la instalación puedes usar mano de obra semi calificada, no tienen que ser especialistas, es muy fácil de entrenar, la instalación es muy sencilla, les damos los planos con prácticamente el dibujo de las arañas, dónde van, cómo se van armando, y lo que hacemos es que mandamos nosotros consultores al sitio, que son los que entrenan a la gente para la instalación, pero la verdad es que hemos construido en Nigeria, hemos construido en muchos países que tal vez no tienen una obra de mano de obra tan calificada, pero es muy fácil entrenarlos, entonces la verdad no hay problema en eso. Hablaste también de países que no aceptaban trabajar en alturas. Ajá, así es. ¿Qué países serían? Bueno, en Estados Unidos es difícil que consigas trabajo para que acepten que la gente esté arriba de la estructura, entonces lo que haces, trabajas a través de manlifts. Lo que haces ahí, disminuyes mucho la mano de obra, pero aumentas mucho el costo de los equipos. Pero para Estados Unidos o países donde la mano de obra es muy cara, a veces te conviene más irte al equipo, ¿eh? Sale más barato que estar pagando $50 por hora para la instalación. Exacto. La estructura de esas dimensiones termina siendo tal cual la definieron. Sí. Por el tema de las piezas, por ejemplo, si ahí tiene 500 piezas, cada una tiene medio milímetro de fuego, sí, puedes llegar al final y te queda una separación inmensa. No. Sí, muy buena pregunta. Esa es la razón por la que vamos manejando las torres durante la instalación. Lo que vamos haciendo durante la instalación se va checando, se va haciendo un levantamiento topográfico para asegurar de que la pieza número 1000, que está en el anillo número 40, debe de tener una altura definida ya de más 35 metros, y lo que hacemos es verificar que vaya cumpliéndose con esa altura. Si no, con las mismas torres lo que puede hacer es levantar un poco más la estructura o bajarla,
y luego ya con eso continúa así. La dimensión que llevas en el diseño es con la que terminas al final. El tema de la circunferencia, ¿no? Ajá. No por la deformación, no por simplemente la forma. Pura eso hay que relevarlo continuamente para llegar o simplemente el sistema. Sí, te lo va permitiendo. Exacto. Cada número de anillos se va haciendo esa verificación topográfica para verificar, porque eso también te permite, mientras vayas cumpliendo con las alturas que te van marcando los planos, es mucho más fácil el armado. Sí, porque si estás más abajo o más arriba, como dices, al final a la hora que quieres cerrar la última pieza, ya no te va a dar, ¿no? O te sobra o te falta. Entonces ese es el tipo de control que se lleva. Aquí van regulando. Exactamente. En esos lugares. Las torres, sí. Metemos torres perimetrales y esas las vas moviendo mientras se va cerrando la estructura, vas acercándolas. Hasta que al final, cuando ya terminas en el ápice, quitas todas las torres y ya. ¿Sí? En el caso del museo, Ajá. ¿cómo se relaciona o sea, supongo yo que hay un montón de losas intermedias? Sí. ¿Cómo se relaciona toda la estructura, digamos, de las losas con la estructura recta? Bueno, ahí en los entrepisos lo que íbamos interrumpiendo la capa interior. La capa exterior esa sí fue continua, pero en el entrepiso lo que hacíamos era llegábamos hasta donde estaba el entrepiso con nuestra estructura y ya brincábamos y continuábamos en el siguiente. Y la capa exterior es la que estaba, de alguna forma, sí se fue uniendo a la estructura principal, tenía una conexión. A cada cierto número de anillos también había una pieza que unía la estructura con la estructura principal, digamos la piel con la estructura... ¿Eso se hace tanto con hormigón como con acero? Sí, se puede hacer con cualquiera, no hay ningún problema. Así es. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias por la visita. Capaz que sí, para comentar que esto parece muy nuevo en Uruguay y lo es en todos lados, pero hace 15 años hicimos Schmidt con Geométrica, ya un galpón acá en Uruguay, que son los talleres de Ajax. O sea, el que lo quiera ver más de cerca o ver cómo funciona, ver cómo queda al final, digo, ya tenemos una experiencia acá cerca. ¿Cómo? Rondó y Valparaíso. Pero para verlo más de cerca, que estas cosas parecen de Europa o de otro planeta, digo, está en la vuelta y es por eso que lo traemos y la idea es seguir haciendo proyectos del estilo. Ahora sí, la música.